En esta ocasión estudiaremos funciones ejecutivas, síndromes disejecutivos, demencia y delirio. El grupo está conformado por Sebastián Madrid Múnera, Nayeli Bargüen Rodríguez, Judicileni Valencia Perea y Ana Carolina Arrieta Navarro. Funciones ejecutiva. La función ejecutiva es un conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, el diseño de planes y programa, el inicio de las actividades y de las operaciones mentales, la autorregulación y la monitorización de las tareas, la selección precisa de los comportamientos y las conductas, la flexibilidad en el trabajo cognitivo y su organización en el tiempo y en el espacio. En otras palabras, la función ejecutiva sería una serie de factores organizadores y ordenadores subyacentes a todas las demás actividades cognitivas. El síndrome disejecutivo se caracteriza por la presencia de alteraciones en las funciones ejecutivas. La aparición del síndrome disejecutivo se debe a la alteración del área prefrontal o de sus conexiones con el resto del encéfalo. Las principales causas son accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas o demencia. Podemos definir el síndrome disejecutivo como el conjunto de alteraciones de diversas tipologías y gravedad que sufren como consecuencia de una lesión en la zona mencionada. Algunos de los problemas derivados de este tipo de lesiones se traducen en problemas de memoria. Al principio pueden confundirse con lapsus o pequeñas lagunas hasta que estos olvidos aumentan en frecuencia. Problemas ejecutivos. Pueden debutar con dificultades para iniciar, desarrollar, modificar o finalizar una actividad. Otros cambios característicos son los cambios en los patrones del sueño, aumentando los periodos de somnolencia así como la fatiga. El síndrome disejecutivo puede presentar diversos niveles de gravedad, por lo que hay diferentes tratamientos. Desde el área de terapia cognitiva, para realizar un buen abordaje, el tratamiento rehabilitador consiste en trabajar todas las capacidades disminuidas y dañadas para recuperar la habilidad perdida. Resulta muy importante potenciar las capacidades preservadas y destacar las habilidades. La demencia. Se define como demencia la pérdida de alguna función cerebral que se traduce en un deterioro cognitivo, afectando especialmente a la memoria, el comportamiento, la lógica de pensamiento y el lenguaje. Las personas con demencia pueden ser incapaces de realizar tareas sencillas como vestirse, comer o levantarse, perder su capacidad para resolver problemas sencillos, sufrir alteraciones del comportamiento, especialmente en lo que se refiere al control de las emociones, perder la orientación espacio-temporal, sufrir estado de confusión, sufrir alucinaciones. No obstante, conviene señalar que la pérdida de memoria no es suficiente para que exista una demencia. Para ello deben verse alteradas y de forma ostensible al menos dos funciones cerebrales. Aún así, episodios repetitivos de pérdida de memoria, especialmente de memoria inmediata, debe ser motivo de alarma y de someterse a una evaluación médica. En realidad, la demencia no es en sí misma una enfermedad, sino que se trata de una serie de síntomas originados por enfermedades que de algún modo afectan a la función cerebral. La enfermedad de Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares figura entre las causas más frecuentes de la demencia, que afecta de manera prevalente a las personas mayores, aunque pueden producirse a cualquier edad y en cualquier caso no deben asociarse al proceso normal de envejecimiento. No obstante, sí es cierto que el riesgo de sufrir demencia aumenta con la edad. En la actualidad existen tratamientos para la demencia que aun cuando no pueden revertir el proceso sí permiten mejorar los síntomas y hacer que su desarrollo sea más lento. No obstante, algunas demencias, dependiendo de cuál sea su causa, pueden ser reversibles. La demencia, en la mayoría de los casos, es un proceso degenerativo que se agrava con el tiempo y a pesar del tratamiento, pero no siempre es así.
ya que en algunos casos puede revertirse el proceso cuando son las lesiones cerebrales que lo originan. Buenas tardes, pues en este momento le voy a hablar sobre los tipos de demencia. Una de ellas es el Alzheimer, es una enfermedad progresiva que afecta a la memoria y más que todo pues con el aprendizaje y la memoria. Esta surge en la edad de los 65 años, pero también se ha demostrado con algunos estudios donde se genera también en los 40 años. Una de ellas también, otra enfermedad, otra demencia es la frontotemporal, enfermedad de Pink, ¿sí? Esta enfermedad es una alteración degenerativa que caracteriza por la presencia de sustancias anómalas que se conoce como cuerpos y células de Pink en el interior de alguna de las neuronas que se localizan en los lóbulos frontal y temporal. Suelen afectar a pacientes en las edades medias de la vida. Así es es de las demencias más frecuentes en los pacientes con edades comprometidas entre los 45 y 65 años. ¿Qué altera esta demencia? Sí, altera las dificultades en las relaciones sociales que conduce al aislamiento, comportamiento compulsivo e inadecuado en diversos ambientes. También alteraciones en el control de las emociones, pérdida de la capacidad ejecutiva, afectación del lenguaje desde las etapas tempranas de la enfermedad, que puede ser el primer síntoma notable de la enfermedad, deterioro de la capacidad para leer y escribir, así como disminución del vocabulario, cambios bruscos en el estado anímico, rigidez muscular. Al avanzar la enfermedad, la apatía es el síntoma que domina en la clínica. Las alteraciones de la memoria recientes y la capacidad de aprendizaje son inusuales. El diagnóstico se basa en los síntomas que presenta el paciente, ya que el comportamiento compulsivo y alteraciones emocionales son no evidentes desde el principio de la enfermedad. Otra demencia que tiene dominada cuerpos de Lewy. La demencia de cuerpos de Lewy es la tercera causa de demencia en las personas ancianas. Como su nombre indica, las características típicas es la presencia de los denominados cuerpos de Lewy, que son depósitos anormales de proteínas repartidos por todo el cerebro que inciden sobre las funciones de ciertos neurotransmisores, alterando la percepción, el pensamiento y la conducta de los afectados. Los síntomas de la demencia con cuerpos de Lewy: deterioro cognitivo lentamente progresivo. Las fluctuaciones cognitivas son un dato típico de esta enfermedad y principalmente se basan en el estado de atención y alerta. Las alucinaciones visuales son también características, así como las alteraciones del sueño. El paciente también puede tener alucinaciones auditivas, olfativas, táctiles y gustativas. Alteraciones con el estado de ánimo y el comportamiento, como tristeza, depresión, ira, falta de iniciativa. Puede haber temblor y otros síntomas como debilidad, rigidez muscular y marcha inestable que haga difícil en ocasiones el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson. Incluye exploraciones físicas y neurológicas que evalúan la capacidad funcional y expresiva del paciente, su memoria y otras habilidades, además de realizar resonancias magnéticas. Sin embargo, el diagnóstico definitivo solo se tiene tras la muerte del paciente al realizar la autopsia. Otra demencia. La demencia en la enfermedad de Parkinson. La demencia de enfermedad de Parkinson puede en algunos casos desarrollar un cuadro de demencia. De hecho, se reconoce que la propia enfermedad aumenta el riesgo de padecerla. Cuando se asocian en este subtipo, el manejo de Parkinson es complicado, conllevando mayores complicaciones y un mayor riesgo de mortalidad. Sus síntomas son muy parecidos al Alzheimer, distinguiéndose principalmente en que en esta la memoria diferida está severamente afectada y en la demencia ligada al Parkinson puede estar intacta. Existe
Existen más afectaciones para la alteración y la recopilación de la información en el entorno de una afectación específica de la memoria y el lenguaje. La demencia vascular. La demencia vascular son debidas a un accidente cerebrovascular o múltiples episodios que provocan que la circulación sanguínea debe de regular una parte del cerebro, lo que causa la muerte de las neuronas afectadas. Esta es una de las pocas demencias que se puede prevenir, evitando o controlando los factores de riesgo como la hipertensión arterial y la hipertensión esterolemia, que puede producir ateroscleróticos o la diabetes, para reducir a las posibilidades de padecerla en el futuro. La demencia multiinfarto. Como su nombre lo indica, esta demencia se debe a múltiples infartos o embolias cerebrales que pueden ser asintomáticos y que dejan áreas infartadas residuales. Su inicio suele ser brusco, sobre todo si ocurre tras uno de estos infartos, y suele haber sintomatología neurológica acompañante como secuela del accidente isquémico. Enfermedades de Binswanger. Subtipo de demencia vascular que se debe a la hipertensión arterial y a la aterosclerosis, por lo que también se puede como encefalopática subcortical arteriosclerótica. Esta demencia se debe a la degeneración de la sustancia blanca del cerebro a causa de las oclusiones de los vasos sanguíneos cerebrales, que limita la cantidad de sangre que lleva al cerebro en general, y la sustancia blanca en particular. Las células cerebrales privadas de oxígeno se deterioran y mueren, lo que origina la demencia. Los factores de riesgo que incrementan las posibilidades de aparición de estos trastornos son hipertensión arterial, aterosclerosis, endurecimiento de los vasos sanguíneos, enfermedades cardiovasculares, diabetes, alteración de la marcha más lenta e inestable, pérdida de la memoria, deterioro progresivo de las facultades intelectuales, cognitivas y motoras, dificultades para expresarse, depresión, incontinencia, pérdida de coordinación, temblores, apatía, desorientación, parálisis en un lado del cuerpo. Listo, también les voy a hablar sobre los factores de riesgo de la demencia. Los factores de riesgo son los siguientes. Uno de ellos es la edad, ¿sí? La edad es más tardar hasta los 65 años, es donde se presentan todas estas demencias. También los antecedentes familiares, ¿sí? Por genética, si sea un hermano, la mamá, el abuelo, puede ser hereditario y puede conllevar a tener la enfermedad. También es causada por las personas, también les puede dar o puede generar factores de riesgo las personas que tengan problemas con el síndrome de Down. Factores de riesgo que pueden cambiar para una mejor estabilidad para estas personas que tengan esta demencia. Tener una dieta balanceada y ejercicio. Consumo excesivo de alcohol. Factores de riesgo cardiovasculares, depresión, diabetes
Tabaquismo también afecta estas alteraciones y también no dormir bien, apnea del sueño, las personas que roncan y tienen episodios en los que con frecuencia dejan de respirar mientras duermen, puede tener pérdida de la memoria irreversible. Deficiencia vitamínicas y nutritivas que también puede afectar a estos riesgos de la dependencia de estas demencias de alteraciones. Bueno, el delirio es un estado mental que causa confusión, desorientación y no poder pensar o recordar con claridad. Suele comenzar de repente. A menudo es temporal y tratable. Es decir, el delirio es una alteración grave de las capacidades mentales que resulta de pensamientos confusos, desorientación, no tener claridad en el pensamiento y una conciencia reducida del entorno. Tipos de delirio. Tenemos el hipoactivo, en el cual usted no está activo y parece somnoliento, cansado, triste, deprimido. Entonces, digamos que en esta parte juega mucho como todo lo de la depresión, ¿sí? Y puede causar ansiedad. El hiperactivo es en el cual usted está inquieto y agitado con muchísimo movimiento. Y el mixto, en el cual usted pasa de un estado a otro, entre hipoactivo o hiperactivo. Es decir, esos dos se mezclan y en cualquier momento puedes estar triste, cansado, con una actitud muy baja y en cualquier momento te pones activo, inquieto y agitado. Entonces digamos que los dos se mezclan y tiende a ser como uno con el otro. Bueno, ¿qué causa el delirio? Hay muchos problemas diferentes que pueden causar delirio, como por ejemplo el alcohol o las drogas, ya sea por intoxicación o abstinencia. Entonces, esta parte incluye un tipo grave de síndrome de abstinencia del alcohol llamado delirium tremens. Por lo general ocurre en personas que dejan de beber después de años de abusos del alcohol. También la deshidratación y desequilibrios electrolíticos. Puede ser también la demencia, puede ser los medicamentos, esto solamente se daría como un efecto secundario de medicamentos como sedantes o opioides. Y podría ser abstinencia después de suspender un medicamento que toma frecuentemente. Insuficiencia orgánica como la insuficiencia renal o hepática, envenenamiento, enfermedades graves, dolor severo y privación del sueño. También cuando hay cirugías, digamos, sería la reacción de la anestesia, podría verse en este caso. ¿Cuáles son los síntomas del delirio? En general, los síntomas del delirio comienzan de repente, en unas pocas horas o pocos días. A menudo van y vienen. Los síntomas más comunes incluyen cambios en el estado de alerta, comúnmente más la alerta en la mañana y mucho menos en la noche. Cambios de niveles de conciencia, confusión, pensamiento desorientado, es decir, hablar de una manera que no tiene ningún sentido. Patrones del sueño interrumpidos, somnolencia, cambios emocionales como la ira, agitación, depresión, irritabilidad, sobreexcitación, también las alucinaciones y delirios, la incontinencia y problemas de memoria, en especial con la memoria a corto plazo.